¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller, video de sábado de la noche, video que tenemos cotidianamente, un rato antes, un rato después de la cena, un grupo de amigos, un grupo de fanáticos. Nos reunimos acá en mi taller para hablar un poco acerca y sobre nuestras pasiones. Los oficios, ya sea plomería, electricidad, gas, mecánica. En fin, profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de siempre. Hoy, por ser sábado, vamos a hacer un videíto después de la cena, como digo siempre, generalmente un rato antes, un rato después. Hoy es un rato después, ya en la sobremesa, con el cafecito, quizás algunos amigos reunidos y por qué no disfrutando un videíto de Siciliano en el taller, en esta charla de amigos que tenemos cotidianamente. Les doy la bienvenida a los amigos, a los nuevos que están llegando al canal. Y bueno, producto de algún comentario de uno de ustedes, de los amigos nuevos, dado que acá en el canal se habla mucho de herramientas genéricas. Y bueno, quizás algunos amigos, algunos suscriptores que vienen llegando, no tienen los conceptos tan claros y tan fijados que manejamos acá en el canal. Entonces, bueno, vamos a hacer más o menos una puesta a punto de lo que es el concepto de la palabra genéricas. Genérica es toda aquella herramienta que sin tener una marca presta excelentes prestaciones, valga la redundancia, ¿no? Brinda excelentes prestaciones para que podamos realizar nuestras tareas sin tener marca. Al poquito tiempo notamos que esas herramientas con muy similar anatomía, muy similar ergonomía, las absorbió alguna marca y las comercializa ya normalizadas a un precio que quizás es el doble o el triple. Es más o menos lo que viene pasando y lo que vengo notando desde finales de los 80, principios del 90, con un montón de herramientas que las puedo mostrar como genéricas y después ya con una marca. Pero bueno, vamos a algunos ejemplos que a mí me han dado muy buenos resultados. Cada uno encierra una anécdota, pero vamos a hacer una parte 2 o 3, iremos ya, de este tema. El amigo Miguel puede corroborar. Voy a tratar de mostrar algunas unidades que no mostré en otra charlita para que, bueno, sea un poco más didáctico, dinámico y entretenido para algunos amigos que ya quizás vieron algunas herramientas genéricas que muestro cotidianamente. Quiero que sepan que tengo muchas. De hecho, cuando hice el video de mi primer tablero con aquella foto de los 90, principio del 90, año 91 como mucho, eran herramientas genéricas. Estaban las llaves que eran Stanley, las Workmaster que estaban viniendo medio en punga ahí. Después estaba la francesa de 8 pulgadas que había logrado comprar. Y los destornilladores que por ahí había algún Celestal que lo miraba de muy pibe. Pero bueno, no podía en aquel momento conseguir comprar DPH, dado que todavía seguían preponderando la calidad y el nombre, ¿no? Obviamente. Entonces el tablero estaba armado con muchas herramientas genéricas, herramientas que, como conté muchas veces, solía recorrer la calle Sarmiento, que es la paralela a la vía, en Morón, en la estación de Morón, donde había cuadras y cuadras de caballetes con herramientas importadas. Era cuestión de recorrer, de no quemarse en el primer hervor, dado que uno veía ahí, ya quería comprar y por ahí al segundo puesto ya había gastado y por ahí había herramientas que a uno lo convencían más. Entonces, bueno, uno fue adquiriendo cierta gimnasia, cierta destreza, entonces la estrategia era la obvia, recorrer de punta a punta todo y después volver y comprar lo que uno consideraba más acertado. No les estoy contando la fórmula de la pólvora, simplemente les estoy contando mis experiencias al momento de adquirir herramientas genéricas, dado que uno, por ejemplo,
agarraba una pinza, agarraba otra, en el peso ya notábamos cierta diferencia de calidad, después abríamos, generalmente estaban duras, venían importadas de vaya a saber dónde, pero quizás en otro puesto ya había alguna, genérica también, pero en caja, envuelta, con otra presentación y quizás por un peso más, que era $1 más, ¿no? Obviamente. En fin, en esa camada de herramientas genéricas que adquirí, compré esta remachadora, que lo crean o no, la tengo desde aquella época. Miren que he trabajado con remachadoras de marca, ejemplo Sabatino, y no me han dado tantos resultados en cuanto a durabilidad como esta. Es una remachadora genérica, de las más comunes, no traía ni siquiera packaging. Las he visto con el paso del tiempo ya con un packaging, con un nombre incluso, mejor dicho, con algunos remaches de regalo para las distintas medidas de las puntas, que acá venía una llavecita que se me ha perdido para aflojar las distintas puntas e intercambiarlas para poder utilizar remaches de otros diámetros. La verdad que esta remachadora ha trabajado muchísimo conmigo, si bien no es que pongo remaches permanentemente, pero en mi época con los Fiat 600, cuando era muy caro llevarlos al chapista, uno compraba las partes. Acá en el barrio teníamos Autovero. La gente de Aedo debe estar diciendo, mirá de lo que se acuerda este loco. Autovero vendía obviamente autopartes. En Autovero comprábamos los zócalos, los pisos, por ahí algún panel de puerta, en fin, la reforma para hacer el pasarrueda trasero. Todo eso, como por ahí no teníamos demasiada herramientaje, lo armábamos todo con remache pop. O sea, dejábamos todo presentado con remache pop. Después, bueno, había que darse a la tarea de masillarlo y hacerle la tarea de chapa y pintura. Yo, por ejemplo, después de dejarlo remachado, presentado y lo que yo consideraba en línea, le hacía unas costuritas con la eléctrica. Créanme que era prácticamente imposible soldar esos espesores de chapa, porque si el Fiat 600 ya era finito, imagínense lo que eran las autopartes. Pero bueno, lo lograba hacer. Después mi tío me había prestado una autógena, más o menos, quedaban bien, los cochecitos quedaban bien. De hecho, como ya conté en varios videos, y hay amigos del barrio viendo este video, no me dejan mentir, mi adolescencia fue entre las Coupé Torino y los Fiat 600. Remachadora que conservo de aquella época. Obviamente hay mejores, como dije, alguna de renombre no me ha dado el resultado que me ha dado esta. La verdad, bueno, llave francesa, llave ajustable, 12 pulgadas, bueno, ha sido la francesa de cabecera. Esto es al margen de mi caja de herramientas antológicas, porque yo comenté en el video de la Pico del Oro 224 que esa Pico del Oro y mi primer francesa Baco la compré en lo del Mudo, en la ferretería acá del barrio. Que ahora está Darío, el hijo, y me comentó que escuchó mencionarlo y que todos los detalles de las historias que cuento son reales. La verdad te mando un saludo si es que me estás viendo o quizás me viste de casualidad. Bueno, yo comenté, ¿cómo te vas por las ramas, Tano? Uno viene mirando y de golpe te vas con que te vio el hijo. Bueno, uno es así, uno habla y habla. Tendría que haber sido periodista, la verdad, pero bueno, técnico. En fin, volvemos al tema. Rebobinamos. Yo en un video, en el de la 224 de Baco, comenté que mis primeras herramientas Baco fueron una llave francesa 71 cromada, que se ve en la foto del tablero, y una Pico del Oro Baco 224 que compré posteriormente, pero ahí en lo del Mudo. Saltó un amigo por Instagram diciendo, en tu caja de herramientas antológicas se ve claramente que tenías una Baco 73.
¿Esa no fue tu primer francesa? No, pero si siguen la cronología de mi historia en los videos, notarán que esa caja es mía, era mía, la compré, la pagué, pero yo ya la compré usada, se la compré a un tío, a un hermano de mi vieja, de mi abuela, mujer con la que me crié, que bueno, la dejaba para guardar, pero mi primer francesa virgen, digamos, que debutó conmigo trabajando, fue esa que les muestro. Pero miren el berenjenal que hice para explicar eso. Bueno, francesa de la misma época, 12 pulgadas, sin ningún tipo de nombre, simplemente aclara que es de 300 milímetros y muy orgullosamente deja ver Made in China. Pesada, si pudieran hacer una toma de contacto con esta llave verían que está mucho mejor con 30 años, está mucho mejor que muchas de marca de actualidad. La verdad, la tengo en mi tablero y la conservo con mucho orgullo porque ha trabajado y me ha sacado de más de un apuro, cumpliendo muy bien las funciones para las que fue fabricada. La verdad, unidad genérica, pero que con mucho orgullo dice Made in China, no sé si se aprecia. En fin, linda francesa. Hay otras, acá adentro debe haber, no quiero exagerar ni pasar por pedante, pero debo tener 25 o 30 llaves de este tipo, digamos. Y de este tipo de chinas, o sea, sí. Pero hay que diferenciar. He hecho videos comparando francesas impresentables. Esta créanme que va muy bien. Bueno, vamos a este tipo de pinzas. Muchos la conocerán o les sonará familiar, dado que he presentado en otro video donde hablaba de pinzas o de herramientas genéricas, la pinza universal, que en este momento no la veo, pero bueno, quería graficar un poco lo que estoy diciendo para que vean que es el juego, o sea, venía la universal, la de puntas y el alicate. Todo por separado, pero venían con este tipo de aislación, que verdaderamente es confiable, es muy bueno. O sea, si uno la va a utilizar en electricidad, tiene que estar en la caja de electricidad, porque si la ponemos en la caja de plomería, empieza como otro trato con la herramienta. Y bueno, en electricidad créanme que el aislante es verdaderamente bueno, los límites de carrera para la mano van muy bien. Es una linda herramienta, como la pinza universal, que estoy relojeando a ver si la veo para que vean el jueguito. Pero bueno, como siempre va a pasar que no la preparé porque digo, no la voy a mostrar, pero la conversación lleva a querer mostrar el jueguito. La pinza de punta y la pinza universal a mí me han dado un resultado bárbaro. De hecho, ya lo comenté en otro video, donde decía, cómprenla. Bueno, ahora hay una Bullet exactamente igual, con la misma aislación, la misma presentación, las mismas dimensiones, la misma pinza, nada más que pavonada, negra. Ni pavonada, negra. Y ya la vende Bullet. También he visto, que la voy a mostrar porque la tengo, una exactamente igual, pero de la marca Total. Ya este tipo de herramientas han sido normalizados y ya se venden bajo alguna marca que, bueno, se paga el doble, el triple o un poco más todavía al dejar de ser genéricas. La universal y la de puntas, muy buenos resultados. El alicate no lo compren. El alicate de este juego lo tuve y créanme que quedó en mi caja de herramientas para la empresa de purificadores, dado que prácticamente no cortaba, o sea, no era un buen alicate, pero para lo que se utilizaba ahí, que era cortar un precinto, o por ahí en algunos equipos había que
pelar algún cable y poner una ficha o no sé, X tarea que al estar en contacto con agua, generalmente uno trabajaba en bachas de cocina, en piletas de lavadero, dado que todo eso va conectado a la grifería. Hay muchos videos de cómo se instalan esos equipitos. A lo que voy es que estaba permanentemente en contacto con agua y uno no se daba a la tarea de tener un buen alicate para esas tareas, porque todos saben que yo el alicate lo uso para cortar y pelar cables, nada más. Pero había que tener, eran exigencias de la empresa, tener un alicate para cortar los precintos. Listo, yo llevaba el mío, me quedo ahí. Que ya lo voy a recuperar. Bueno, cambiamos de tema. Alicate universal. Lo pagué 5 pesos con 50. 5 pesos con 50, la verdad es una pincita, un alicate universal, muy cómodo para tareas chiquitas. Tareas chiquitas porque es de 6 pulgadas, es para trabajos relativamente, no digo delicados, pero es una herramientita que por ahí no es para utilizarla haciendo fuerza, atando alambres, sino por ahí darle tareas de electricidad, de tenerla en su momento, cuando esta era como la top de mi caja, la usaba netamente que para tareas de electricidad. Bueno, así como la ven, tiene conmigo 25 años, la pagué 5 pesos con 50. Ustedes hagan la cuenta de la conversión, los que se acuerdan, lo que puede llegar a valer. Pero genérica. No venía con ningún blister, ningún packaging, nada. Más acá en el tiempo, les diría unos meses antes de la pandemia, estaba trabajando en Ramos y bueno, tuve que pasar por una ferretería y comprar materiales, donde vi que tenían este tipo de pinzas. Hice una toma de contacto rápida, les aseguro que los mangos, la empuñadura, la anatomía de la pinza es muy buena, es de un acero espectacular, la verdad, muy lindo acero, y es una herramienta que trabaja muy bien, corta, pela, la verdad que a la par de cualquier herramienta de renombre, ¿no? Bueno, la prueba que hacemos en todos los canales, cortamos y pelamos cable con las pinzas. Ahí está. Créanme que es una herramienta que yo defiendo porque va muy bien. Genérica. Después volví y compré otra, que la tengo en la caja. El amigo Miguel, memorioso seguro, va a decir, sí, está en la caja de electricidad que mostraste en el tallercito. Sí, la tengo ahí. Quise comprar una tercera, no había más. Me mostraron otra que, créanme, no era esto. Esto fue un error, no sé, espectacular. Bueno, vamos a seguir con las pinzas para cerrar el segmento con las pinzas. Esta pinza, así como la ven, es de un acero bárbaro, muy linda, la verdad. A lo que le llamo muy linda es que es muy linda estéticamente, con su zona de liberación de corte redonda, con su mandíbula dentada en redondo y en plano. La verdad que el cierre, ya estamos dando un poco más de especificaciones técnicas que quizás en otras herramientas no, pero la alineación de las mandíbulas es muy buena. Es una pinza genérica. Esta pinza tiene una anécdota, que la compré no hace mucho, no es una pinza que esté conmigo hace mucho. No hace mucho, le llamamos 4 años. La compré a un muchacho que se le había dado por vender herramientas. Yo la miré, uno ya tiene la mano para estas cosas. Y la compré con un par de destornilladores y alguna otra herramientita que también de las mismas características. Buena. La compré, la utilicé 2 o 3 veces, la tenía en una caja muy chiquita de service.
acá viene la anécdota, me llama un muchacho de Morón para instalar un lavarropas automático y alguna que otra tarea más. En mi época de cuando hacía las publicaciones de mi trabajo en Facebook. Toda una secuencia de fotos, por ahí intercalaba algún videíto, pero no estaba muy en punga el tema de los videos. Cuestión que me la olvidé. Bueno, terminó la tarea. Pinza que noté que faltaba en la caja. Sabía dónde había quedado, pero era genérica. La había pagado barata. No me había vinculado sentimentalmente con la pinza. Bueno, ya está, me la olvidé. Al año se muda este muchacho. Me llama. Necesito sacar el lavarropa que pusiste. Tengo la pinza que te olvidaste. Después de un año, el muchacho me devolvió la pinza. Si me estás escuchando, que sé que mirás mis videos, estoy hablando de vos, Andrés. La verdad, ese muchacho de cliente se transformó en cliente y amigo. De hecho, me ocupo tiene un par de departamentos, un par de cosas de casas y viviendas de la madre, un local, qué sé yo. Cada cosa que sucede, cada, digamos, urgencia que hay, cuenta conmigo para realizar las reparaciones correspondientes. Un muchacho con códigos que verdaderamente ya no se ven. Un año la tuvo en su casa. Me la devolvió. Así que bueno, la tuvo más él que yo porque la uso mucho. Pero es una muy buena opción. La verdad que es una muy buena opción esta pinza. Bueno, cualquiera que ve estos destornilladores sabrán que obviamente no son los Stanley, amarillos y negros. Pero créanme que he comprado varios juegos de estos destornilladores, sacando un tema anatómico que tiene, que lo he contado alguna que otra vez, pero en una época armaba entretechos yo en machimbre de 1 pulgada, abulonado, con tornillos PH2, y bueno, un día me puse a probar estas unidades netamente, a ver hasta dónde se podía llegar netamente, y ahí va la palabra netamente, utilizando estos destornilladores. Créanme que terminé de poner los 144 tornillos con un destornillador de estos. Genérico, más genérico imposible. Lo único que me había hecho una ampolla importante en este sector de la palma. La anatomía, pero sin ningún problema. Bueno, muchos lo asociarán a los que se venden en los supermercados. Sí, son esos. Tengo 2 o 3 juegos. En todos lo que pasó es que no se rompió ninguna unidad de estos destornilladores, sino que se gastan. Los Phillips se gastan. Pero eso le pasa a cualquier destornillador que uno utilice. De hecho, de todos los juegos y todas las marcas de destornilladores que hablo en el canal y uso en mis trabajos, están los planos inmaculados, los PH1 y PH3 medianamente usados, y los PH2, por más que sean juegos Baco, están destruidos, porque todo es PH2, e incluso hay que apretar a veces imprimiendo torque, y bueno, se gasta. Pero como digo siempre, para los amigos de la nueva hora, hoy en día las herramientas tienen una obsolescencia programada. Tenemos que darnos a la tarea de buscar las unidades que esa obsolescencia sea lo más prolongada en el tiempo. Gastar se van a gastar. Pero bueno, como dije, en todos los juegos, el Phillips PH2 gastado, PH1, PH3. El PH3 prácticamente no sufrió mucho, el PH1 la mitad que el PH2, y los planos inmaculados. A lo sumo se le gasta el negrito que trae de ese endurecimiento, que no es el imancito. El imancito no está ahí. Ese es un endurecimiento en la punta. Bueno, Tano, no te enojes, te vas a quedar solo. Bueno, sí, uno se apasiona hablando de esto. A mí me pasa que me apasiono. Bueno,
Dije que no iba a mostrar unidades que ya haya mostrado en otra saga de quizás genéricas que dieron resultado. Pero bueno, esta es una Pico del Oro que he comprado, lo conté un par de veces en Flores, dado que bueno, en esa oportunidad, en ese trabajo, en ese domicilio, a mí me habían contratado en carácter de electricista. O sea, uno va con su valija, desarrolla tareas de electricista y a medida que va avanzando en el trabajo, para lo último que va quedando, el armado de bastidores, por ahí colocación de plafones, que en este caso eran portalámparas de obra, que hice videos también contando de por qué no compren más portalámparas de obra, compren, la tengo acá, portalámparas de 3 piezas, porque los portalámparas de obra ya vienen en cortocircuito de fábrica. Y son las mismas 40. Ponerle el cablecito a un portalámparas de esto que desarmar 2 veces el portalámparas de obra. Pero bueno, como son portalámparas, los clientes siempre prefieren comprarlo más barato. Bueno, hay que darse a la tarea de revisarlo bien antes de colocarlo. Pero bueno, volvamos al tema. En esa oportunidad yo ya estaba terminando mis tareas de electricista, o sea que ya iba con una valija muy chiquita, un destornillador PH1, PH2, un alicate, una pinza, e iba armando los bastidores. El dueño agarra y me dice: Tano, ya que estás, cambiate todos los cueritos que puedas de todos los sanitarios. Eran como 2 baños, uno de servicio. Bueno, vengo otro día. No, yo ya quiero terminar hoy, así arreglamos lo tuyo. Bueno, cuando voy a la caja, tenía las herramientas que conté recién, netamente para electricidad. Bueno, bajé, caminé un poquito, una ferretería, compré esta Pico del Oro. Digo, ojalá me dé resultado simplemente para aflojar los vástagos. Dado que tenía una francesa, vieron que yo siempre digo que hay que tener una francesa en la caja de electricidad por esas cosas. Bueno, tenía esa francesa y con esta Pico del Oro, créanme que yo no aposté que iba a durar ese trabajo, porque bueno, es una herramienta genérica. Hasta el día de hoy, bueno, ahora ya la tengo ahí colgada con las jubiladas, ¿no? Pero trabaja perfectamente, no se zafa, es doble cremallera, 7 posiciones, pero genérica. Es tan buena que compré otra. Y obviamente compré la de 8 y la de 12 pulgadas. La de 12 pulgadas la tengo en el tallercito, ahí a modo de apoyo, donde por ahí se necesita. Muy buenas. Obviamente no estamos hablando de herramientas de renombre, sino simplemente de herramientas genéricas que dieron muy buenos resultados. Hablando de herramientas que dieron muy buenos resultados, bueno, pero no es genérica. Hay un video del amigo de MHC Tools donde agarra una Silver Shadow que después de Mota, para mí es lo peor que hay en el mundo, no la puede hacer zafar. Le pone una prensa en un sargento y le da, y es la única manera que lo hace zafar. Pero ya eso no existe, no hay mano que pueda hacer zafar esa herramienta. Silver Shadow. Creo que fue una sola, porque yo voy, compro 3 y las rompo a las 3. Pero bueno, nada, el sistema de escalera que a mí no me gusta ya me conoce. Bueno, para cerrar, tenacita genérica. Muchos me piden videos de tenazas. Voy a hacer, tengo tenazas. Pero bueno, esta es una genérica que suelo tener quizás en la caja de electricidad, para cortar algún cable grueso, cortar algún alambre que suele haber en las cajas. Verdaderamente dan muy buen resultado. Es una tenacita para sacar clavos, o sea, tareas mínimas, pero que se realizan, obviamente. Así que bueno, gente, vamos llegando a la media hora, no los quiero aburrir más. Les mando un saludo grande, espero que este sábado en la noche este video sea de su agrado. Así que bueno, nada, como digo siempre, acá no hay libretos, somos ustedes, yo, las herramientas, y vamos contando historias. Y los videos, las charlitas nacen acorde
a las preguntas, a los comentarios que ustedes dejan en la cajita de los comentarios, como dicen muchos. Y bueno, nada, denle al like, presionen no sé qué, y nada, miren los videos, están hechos con cariño. Les mando un saludo y los invito mañana, seguramente, quizás haya maratón, dado que voy a estar en el tallercito, quizás haya una maratón de siciliano en su taller. Les mando un saludo. Gracias por la paciencia, el apoyo y el aguante.